merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó ni su linaje para morir por mí en la cruz, merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puedo pasar por alto. 1000 veces te digo santo, aunque crean que yo estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puedo pasar por alto. 1000 veces te digo santo, aunque crean que yo estoy loco. Bienvenidos a este canal de YouTube, Tendencias de Nuestro Tiempo. El día de hoy, el pastor Natividad Ramos Ramos, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la iglesia El Camino de la Fe, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Y el tema es Incidente en la iglesia de Antioquía, según Gálatas capítulo 2. Con ustedes, nuestro hermano. Para morir por mí en la cruz, merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puedo pasar por alto. 1000 veces te digo santo, aunque crean que yo estoy loco. Vamos a empezar con el mensaje. Y yo quiero que ustedes abran sus Biblias. Váyanse a Gálatas, al capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Esto, fíjese bien, no lo narra el libro de los Hechos, aunque sucedió en Antioquía. Lo narra Gálatas. Por eso el cambio que hice. Si Gálatas lo dice, pues me voy a Gálatas. Dice Pablo, cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí en la cara, lo regañé, lo reprendí a Pedrito, porque era de condenar lo que estaba haciendo. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, o sea, de Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén, este problema sí nació en Santiago, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía ¿de qué? Teniendo miedo de los que eran de la circuncisión, y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, ahora espérenme, ¿cuáles otros judíos? Los miembros de la iglesia de Antioquía que eran judíos, porque era una iglesia compuesta de judíos y gentiles. Pues el grupo de miembros de la iglesia de judíos también le hicieron no me enteré, que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío,
vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a la iglesia gentil a que judaice? Nosotros, judíos naturales y no pecadores de los gentiles. Ahora, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, Pedro, en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Nomás que, Pedro, te digo esto: si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y tú, Pedro, eres un transgresor durísimo. Un suceso que Pablo narra en la carta a los Gálatas. Padre eterno, permite que la presentación de la palabra tenga sentido, razón de ser. Porque he buscado enseñar a mis hermanos estas cosas con el propósito de que entiendan cómo la iglesia por 2000 años ha navegado en medio de muchas distracciones de la fe. Permite, Señor, que tengan sentido las cosas que hable y abre nuestro entendimiento por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Yo sé que les pareció extraño lo que he leído de Santiago, de Gálatas, cuando estamos en Hechos. Que sin haber entrado a la carta de los Gálatas, me meta en ella. Y ustedes tendrían razón de decir que sucedió. Entonces, debo aclarar que aunque aún no entro en la carta a los Gálatas, hay algo que justifica lo que yo haga. Y es el incidente del que voy a hablar esta mañana, que sucedió en Antioquía. Que el libro de los Hechos no lo narra, pero lo narra Gálatas. Y sucedió en la iglesia de Antioquía inmediatamente despuesito de la reunión de Hechos 15. O sea, fresquecito. Se había dicho que los gentiles no tenían que guardar la ley. Y la narración no está en el libro de los Hechos, sino en esta carta a los Gálatas. Por eso es que la leí. Donde según Santiago dijo que le había parecido bien al Espíritu Santo y a ellos que los gentiles, para ser salvos, no necesitaban más que creer en Cristo Jesús, en su obra. Que no existía tal cosa como Cristo más la circuncisión, más guardar la ley, da salvación. Que creer en Cristo era suficiente. No existe la tesis bíblica de Cristo más la circuncisión, más guardar la ley para ser salvos. Mi Biblia enseña que creyendo en Cristo es suficiente para que el hombre sea salvo. Alabado sea Dios. Ahora, hablando de la reunión que se dio en Jerusalén y que narra Hechos 15, allí se resolvieron dos cuestiones y que de nuevo una la cuenta Hechos y otra la cuenta Gálatas. Por eso a veces se distorsiona esta cuestión y causa confusión. Número uno, que los gentiles
no necesitaban la circuncisión ni guardar la ley de Moisés para ser salvos. Que les aclaro, la circuncisión no era de la ley. La circuncisión se la dio Dios a Abraham 450 años antes. Se la repitió en el monte del Sinaí, ciertamente, pero la circuncisión fue cosa con Abraham. Punto. Y la otra cuestión que se resolvió, que la menciona la carta a los Gálatas, es que allí se habló sobre la autoridad apostólica de Pablo para ir a los gentiles. Aunque creo que no estoy correcto en decir las cosas así. Porque Pablo no fue a pedirles que les explicaran el evangelio. Al contrario, dice que él fue para explicárselos. A quienes estaba cuestionando no era a Pablo, sino a los de Jerusalén. A los apóstoles y a los ancianos y a Santiago mismo. Dice que les explicó el evangelio que les predicaba a los gentiles. Y revela un detalle en ese escrito el apóstol, que fue a Jerusalén, según Hechos 15, por una revelación del Señor. Y les comuniqué el evangelio que predicaba entre los gentiles. No les dije que qué podía predicar. Yo les dije que era lo que estaba autorizado para predicar. Y lo hace con precisión. Les expliqué más particularmente a los que parecían ser algo. Otra vez, Pedro, Juan y Santiago, pues parecían ser algo, dijo. Es más, Dios no acepta apariencia de hombre. O sea, la espada desenvainada. Y lo hice con los principales para no correr en vano, para no tener que andarle explicando a medio mundo. Y llegaron con él y con Bernabé a un acuerdo, allí en la reunión de Hechos 15, pero que la narra Gálatas. Que ellos fueran a los gentiles, o sea que Pablo y Bernabé fueran a los gentiles, y ellos irían a los judíos. Y así terminó aquella reunión. Se resolvió, se aclaró y se reconoció el apostolado de Pablo. Dice, cuando vieron la gracia que había en mí, nos dieron su diestra de compañía. Punto. Y entonces se termina aquella reunión y vuelven a Antioquía. ¿Quiénes? Pablo, Bernabé, por lo menos dice esos 15, Judas y Silas. Aunque encontramos también a Pedro, pero Gálatas da a entender que Pedro no se fue con ellos, sino que llegó después. Para el caso de lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. Decimos que los judaizantes trastornaban las almas de los creyentes, así lo calificaron los apóstoles. Y cuando les dieron la noticia de que los gentiles no tenían que hacer eso, hubo gran gozo en la iglesia de Antioquía. Y yo digo que debía ser así, mucha alegría. Sí somos salvos, alabado sea Dios. No somos circuncidados, pero somos redimidos por Cristo Jesús. Amén. Y debió aquello quedar en paz, pero no quedó. Surgió otro conflicto, que no lo narra Hechos, lo narra Gálatas. Y esta vez a cargo de Santiago. Que yo les decía, por eso a mí Santiago me caía mal. En el buen sentido de la palabra, porque a él no le caía Pablo. Y a mí me caía muy bien Pablo. Me cayó bien Santiago cuando prediqué sobre Santiago. Me pareció extraordinario lo que son las cosas.
Y soy eminentemente paulino en los términos de definición doctrinal y en términos de fe personal, cristocéntrico. Porque he dicho, Pablo no murió por mí, murió Cristo Jesús. Y este asunto de Santiago, voy a llamarlo un error de apreciación de Santiago. Porque Santiago no entendía el Evangelio. Entremos pues a esta cuestión. Pero antes de entrar a este asunto, es cierto que se habían resuelto que los gentiles no tenían que ser circuncidados para ser salvos. Porque es una tesis grosera. Cristo más algo. Pablo no presentó nunca jamás la idea de Cristo más el IVA. Dijo, en Él estamos completos. Alabado sea Dios. Suficiencia salvadora. Pero esos son los gentiles. No teníamos que guardar la ley ceremonial. No me confunda con la ley moral, porque a veces se hace chapuza. La ley moral es eterna, que son los 10 mandamientos. Aunque también allí hay una apreciación histórica que se tiene que resolver cuando se habla del sábado. No voy a entrar en eso porque entré cuando enseñé sobre Efesios. Entonces los gentiles no tenían que guardar la ley. Oiga, y los judíos cristianos, porque había judíos que habían sido salvos, ¿esos seguían bajo la ley? Interesante. Santiago decía que sí, y lo afirmaba. Y fue precisamente su error de apreciación. Por eso dije, lo predico esto despacito, con manzanitas, porque, mire, lo he dicho, ponga mucho cuidado a Pablo, porque en la esquina siguiente se le pierde, ya no sabe ni lo que está hablando. Él es un ingeniero de la palabra, la ingeniería salvífica. Tuvo razón en la gran cuestión social que se presentó. Y ahora fíjese la idea de Santiago. Él dijo un momento, hay algo que no aclaré, o sea, se le vino de última hora. Dijo, pero ¿cómo se me fue a olvidar? Yo estoy de acuerdo que los gentiles no tienen que guardar la ley, ni circuncidarse. Sí, pero otra cosa es que los judíos coman con los gentiles, aunque sean cristianos. Él estaba pensando, si Pablo dijo que el judaísmo no se tragara al cristianismo, yo se la invierto, que el cristianismo no se trague al judaísmo. Alabado sea Dios. Cuestiones muy interesantes de Pablo. Y yo le digo, Santiago, entonces, ¿en qué quedamos en la reunión? ¿No fue eso lo que se dijo en Jerusalén? Que no hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles. ¿No lo dijo Pedro? Fui a la casa de Cornelio, gentiles, funcionario romano, les prediqué la palabra y resultó que cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Igual que sobre nosotros, y Dios no hizo diferencia. Alabado sea Dios. ¿Por qué haces diferencia, Santiago? Vamos bien, mis hermanos. Pedro, tú dijiste que no había diferencia. Los hermanos de Jerusalén dijeron que no había diferencia. ¿Por qué haces diferencia ahora? ¿Quién? Santiago es el que dijo eso. El autor intelectual de este problema fue Santiago, pastor de la iglesia de Jerusalén, hermano del Señor. ¿Y quién dice que por ser hermano del Señor no podía cometer errores de apreciación?
Es más, Santiago no estaba obligado a entender el evangelio a los gentiles como lo entendía Pablo, porque Pablo era el único que debía estar obligado a entender perfectamente esa versión. Era una cuestión extraordinaria. Si los judíos cristianos están bajo la ley, entonces los judíos no debían mezclarse, aunque fueran creyentes, no debían mezclarse con los gentiles ni comer con ellos. Pero si entonces la obra de Cristo permitía, puesto que de dos pueblos hizo uno solo, luego entonces los judíos sí podían comer con los gentiles convertidos, con sus hermanos en la fe. Luego entonces no estaban bajo la ley ceremonial. No debían comer con ellos, dijo Santiago. No. Santiago, ¿pero por qué? Dijo, porque se contaminan. ¿Que no conoces la ley ceremonial de la contaminación? Comen con los gentiles y se contaminan. Y eso no le puede pasar a un judío. Aunque este asunto no debemos buscarlo en el libro de los Hechos, sino en el pasaje que he leído en la carta a los Gálatas. Así que la reunión en Jerusalén resolvió, diríamos, un asunto capital. Si los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley. Allí se llegó a la conclusión de que no. Dijeron, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que los que de los gentiles se conviertan no deben ser molestados. Y los judaizantes son muy molestos a la iglesia de Cristo. ¿Por qué cree usted que yo tengo 57 años de ministerio y como 40 los dediqué precisamente a trabajar sobre esta cuestión? No soy un neófito. Así terminó la reunión en Jerusalén. Y se concluyó que nada tenían que ver los gentiles con la ley de Moisés. Pero pregunto otra vez, ¿pero los judíos cristianos sí? Vamos a pensarlo. ¿Los judíos cristianos sí? No, yo soy un judío cristiano y me invitó un gentil cristiano a que vaya a comer. No debo comer con él porque me contamino ceremonialmente. Entonces le digo, luego consideras que estás bajo la ley. Pues es lo que dice Santiago. Pablo diría error de apreciación. Pues si seguían aún bajo la ley, entonces eso era diferente. Y no debían mezclarse con los gentiles cristianos. A ver, déjenme leerles algo de la Escritura. En la carta a los Efesios. Dice Pablo en el capítulo 2, del verso 2 en adelante, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros gentiles. A mí me encargó la dispensación para los gentiles, no a Pedro ni a Juan. Yo me llamo Saulo de Tarso. A mí me encargó el Señor. Yo soy el titular del derecho de explicar el evangelio al mundo gentil. A saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes escrito en breve. El verso 6, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. A mí, que soy el menos y el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. No les toca a ti, Santiago. El Señor Jesús soberanamente me encomendó a mí
y yo soy el que explico. Entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar, de decir, yo les explico, tienen duda, yo se las explico. Y de aclarar a todos. ¿Cuáles todos? A todos. Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Me voy a brincar. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en su amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura. Y conocer el amor de Cristo. Es decir, ¿qué decía el misterio? ¿Qué decía ese misterio? Que de dos pueblos hizo uno. Le dijo el Señor Jesús, han vivido enemistados judíos y gentiles, pero yo he quitado la barrera de enemistad entre ellos. Y de los dos pueblos he hecho uno. Alabado sea Dios. Pero eso lo dijo Cristo. No tiene Santiago por qué estar diciendo que se contaminan, porque no hay diferencia entre judío y gentil. Lo dice la Escritura, lo dice Pablo. Así que la reunión en Jerusalén resolvió el asunto gentil, pero los judíos cristianos estaban bajo la ley. Si estaban bajo la ley, Santiago tenía razón. Oye, espérame, no, Pablo, espérenme. Los judíos cristianos no deben juntarse con los gentiles cristianos porque están ellos bajo la ley. Los judíos cristianos están bajo la ley ceremonial y eso no permite que se haga eso. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Aunque se conviertan a Cristo, los judíos siguen estando bajo la ley ceremonial. Entonces eso cambiaba el evangelio. ¿Qué se estaba discutiendo ahí? La esencia del evangelio. Que Cristo quitó la enemistad que había entre los gentiles y los judíos, que hizo la paz, y es el corazón del evangelio de Jesucristo, que de los dos pueblos hacer uno solo, que es la iglesia de Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Qué es la iglesia? Y que no debían mezclarse libremente con los judíos. Y Santiago decidió que el cristianismo no debía tragar al judaísmo. Santiago, el hermano del Señor, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Pero ¿cómo si era el hermano del Señor? Sí, pero a él no le explicó el Señor, se lo explicó Pablo. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque es soberano. Alabado sea Dios, no es del que quiere, ni el que corre, ni el que puede, sino de quien Dios tiene misericordia. Fueron a hablar con los judíos y vinieron a causa del temor a lo que Santiago tenía. Santiago pensó, es que los judíos se están separando demasiado de la ley. Y esto lo está haciendo Pablo. ¿Entienden la razón por la cual Santiago nunca apoyó a Pablo? Cuando estuvo Pablo preso en Jerusalén, no fue a visitarlo ninguno de la iglesia de Jerusalén. Yo decía coloquialmente, ni un bizcocho, ni una empanadita le mandaron. Lo olvidaron. En cambio, no estuviera Pedro en la cárcel porque estaban todos chillando. Alabado sea Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Fue ahí, casi se desmayaba. ¿Cómo es el hermano Pedro? Todos orando por Pedro y por Pablo. Él se lo buscó, que se las arregle como pueda. Acuérdese que había muchos fariseos
Era una iglesia con gente muy importante, muy influyente. Y se hizo una conspiración para matar a Pablo. Vamos a pedirle al centurión romano que saque a Pablo, como que queremos saber algo de él. Y juramos no comer hasta que lo hayamos matado. No pudieron matarlo, todos están en ayuno. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Lo digo con hilaridad gozoso, seguro que sí. Estoy presentándole cuestiones de tal manera que no se enteró ningún influyente, pero se enteró un muchachito. No tiene sentido, o sí tiene sentido. Que no se enteraron los meros, usted sabe, los jefazos, como dicen por ahí los machuchones de Jerusalén, no se enteraron, pero se enteró un muchachito, un chamaco, y fue y le dijo a Pablo, cuidado porque te quieren matar. Alabado sea Dios, que es precisamente cuando lo sacan. Y Pablo era muy astuto, por cierto, ¿no? Era astuto. Me cae bien Pablo. Estaría feo, pero era muy astuto. Y porque era desgarbado. Y le decían que no tenía presencia. Que además que era feo. Así de plano es feo. Ese predicador es feo, no puede ser predicador. El predicador tiene que ser bonito. Alabado sea Dios. ¿Y qué resultó? Que lo sacan y estaban en aquello, pero eran embravecidos. Y Pablo vio que unos eran fariseos y otros saduceos, y ellos creían los fariseos en la resurrección de los muertos, los saduceos no. Y Pablo astutamente dice, por creer en la resurrección de los muertos me tienen aquí. Y los fariseos dijeron, ¿cómo que no hay resurrección? Claro que hay resurrección de los muertos. Y otro grupo contestó, no hay resurrección, y que se pelean entre ellos. Y Pablo, ahí nos vemos. Alabado sea Dios. Digo, yo analizo siempre a Pablo. No estoy predicando propiamente, estoy reflexionando sobre estas cuestiones. De tal manera que la otra que hizo Pablo fue interesantísima. Cuando estaba la gente embravecida, empezó a hablarles en hebraico, en el idioma sagrado, arameo, y había una ley no escrita. Cuando alguien empiece a hablar en hebraico, todo mundo debe guardar silencio absoluto. Y Pablo empezó a hablar en hebraico, en la lengua sagrada, y todo el mundo se cayó. Alabado sea Dios. Ahora, en este caso Santiago sí mandó gente y no lo negó. Y cuando llegaron a Antioquía, yo lo he ilustrado, ahí se encontraban Bernabé, Marcos, Silas, Pedro. Pedro había llegado después. Así lo dice Gálatas. Y viniendo Pedro, quiere decir no estaba aquí, llegó. Y es cierto que confesaban que un hombre no necesitaba hacerse judío para ser cristiano, pero que los judíos no debían violar la ley que prohibía comer con los gentiles. Y aquí es necesario señalar que según Gálatas 2:12, antes que vinieran estas gentes de parte de Santiago, Pablo y Bernabé, Pedro y Bernabé, comían con los gentiles. Hermano Pedro, yo le decía que un gentil le dijo, hermano Pedro, come mañana con nosotros. ¿Cómo con ustedes? Seguro que sí. Nos echamos un buen cabrito. Eso lo digo yo, de mi cosecha. El asunto es que se comprometían, Bernabé y todos ellos. Pero resulta que llegan la gente de Santiago y dice la Escritura, antes que vinieran estas gentes de parte de Santiago,
Pedro y Bernabé comían libremente con los gentiles. Pero cuando Pedro oyó que los había enviado Santiago, le temblaron las piernas. Tuvo miedo. Y dice que se retraía, se hacía el loquito. Hermano, quedamos, y él volteando por otra parte. No, la escritura me lo menciona, su omisión. Su omisión. Le tenía mucho miedo a Santiago. Porque le tenía respeto, que porque era el hermano del Señor, el hijo de la hermana María. El único atrevido ahí era Pablo, que dijo, no, a mí no me anden con que es el hermano del Señor, ni el hijo de María. Si a Cristo lo conocimos en la carne, hoy Él está glorificado. Alabado sea Dios. No me vengan con historias. Ahora, pero Pedro y todos los judíos, porque todos los judíos habían cambiado de manera de creer, tenían convicción. No, seguían creyendo lo mismo. Pero Santiago era hermano del Señor, el hijo de María, y Pedro le tenía temor. Dice que temor. ¿Tuvo miedo? Y sacrificó la fe al Señor miedo. Sacrificó su fe. Era el judío, Santiago era el judío más influyente. Y se dice muchas cosas de él. Se dice que tenía callos en las rodillas de tanto que oraba. Y lo comparaban con Elías. Un hombre santo era Santiago. Pero yo le voy a agregar, era santo y santamente equivocado. Alabado sea Dios. Se puede estar santamente equivocado. Porque la interpretación es un asunto de acá, distinto, y no de acá de la rodilla. Fíjese lo que dice. ¿Cómo se resolvió? Espéreme tantito, espéreme. Voy a pensar lo siguiente. Resulta que no está Pablo. Pensemos que Pablo no está ahí, que se fue quién sea para dónde. Y sucede esto. Y se queda como establecido como norma que los judíos creyentes no debían comer con los gentiles creyentes. Y entonces yo le pregunto a Pedro, ¿vas a defender esta cuestión? Pedro diría, es que no sé cómo, es que no le entiendo. ¿Por qué Pedro no defendió la causa? Porque no supo qué hacer con ese problema. Porque no entendía el evangelio como lo entendía Pablo. Y mismo Pedro lo confirma. Y ninguno más. ¿Qué hubiera pasado si esa cuestión esencial del evangelio, según Efesios 2, que consistía en el corazón del evangelio, que Cristo Jesús con su muerte había reconciliado a dos pueblos y que nadie tenía el derecho de presentar expediente de yo soy judío? Uy, Dios mío, porque los judíos son bárbaros. Saco mi credencial, mira nomás quién soy hijo de Abraham. Casi nada. Es más, déjenme decirles, en la iglesia de Éfeso se dio ese problema. ¿En qué sentido? En el sentido de, mira, tú gentil, eres salvo por Cristo. Yo también soy salvo por Cristo. Hasta ahí estamos igual. Nada más que te voy a decir una cosa, yo tengo el IVA, que además de ser cristiano soy hijo de Abraham, casi nada. Y tú nunca estarás a mi altura. Eso lo planteaban los judíos. Lo que estoy diciendo, vean el problema que Pablo está resolviendo. Los demás nunca pudieron explicar nada y mejor se hicieron los loquitos. Y yo creo que estuvo lo mejor, pues si no sabes explicar. Y eso es lo que dice.
¿Y cómo lo resolvió Pablo? Le dice a Pedro que Pedro, te estás conduciendo con falsedad. Te dedicas a disimular. Verso 13. ¿Y qué cosa es disimular? Es una manera de ocultar lo que se siente o que se sabe. Encubrir con astucia una intención o fingir ignorancia. Alabado sea Dios. Y a su disimulación consentían los demás judíos. ¿Cuáles? Todos los judíos de la iglesia de Antioquía. Entonces era Pedro, era Bernabé, era Silas, era Judas, más todos los judíos de la iglesia de Antioquía. Y lo peor de todo era que hasta Bernabé, dice, fue llevado de su disimulación, es decir, consintió. Bernabé consintió ese detalle. ¿Y qué cosa es consentir? No decir nada. Y dicen que el que calla otorga. La cuestión era muy grave, muy, muy grave. Si desde allí del principio de la iglesia no se corrige esa versión, el cristianismo hubiera hecho pedazos desde el primer siglo. Gracias a Dios por el apóstol Pablo. Alabado sea Dios. Un hombre atrevido, conocedor profundo, que no le temblaban las piernas. Estaría feo, pero se plantaba. Alabado sea Dios. Me cae bien ese feo. Pero era cuestión grave, porque era una cuestión de vida o muerte de la iglesia. Al tratarse de un asunto de la misma esencia del evangelio, que era como quitar el fundamento de un edificio. Y nadie levantó la voz. ¿Por qué? Pues es que Santiago hizo eso. Pedro dijo, ¿qué me interesa Santiago? Y Pablo diría, y eso lo digo yo, no lo digo Pablo, pero me lo imagino. Pues lo dirá Santiago, pero yo fui a la Arabia. Y ahí el Señor me explicó el misterio. Y no incluye lo que Santiago está pensando. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y mi compromiso es con el Señor, no con Santiago. No conferí con carne y sangre. Yo recibí la versión original y las implicaciones de su evangelio. Y rompió lanzas con Santiago. Y de allí, hermanos, que cuando vino de su último viaje misionero el apóstol Pablo, cuando se fueron de la reunión de Jerusalén, los apóstoles le dijeron, mira, váyanse ustedes a los gentiles, nomás te encargamos una ofrendita para los hermanos pobres de Jerusalén. Y Pablo levantó ofrendas por todo el Asia y Europa. Y yo creo que era una buena cantidad. Yo siempre lo imagino llegando con un morral de dinero. Pero tampoco encuentro que le hubieran dicho gracias. Ni siquiera gracias le dieron. Cuando menos no está escrito. Y eso dice mucho. Cuando ven a Pablo venir, Santiago debió decir, ahí viene ese problema andando. Y Santiago fue el que lo puso en un aparador a Pablo. Es una manera de explicar. Le dijo, mira, hermano, tú sabes cuántos judíos se han convertido y son muy celosos. Y han oído decir que tú... Pero nunca dijo, yo pienso que no. Corrió la versión, dicen, y de versiones usted no puede hacer una verdad. Santiago no tenía interés en defender a Pablo. Pero mira, haz una cosa, rápate. Y hay uno que tiene votos.
rápate junto con él para que vean que andas en la ley. Oye, Santiago, y si no anda en la ley, tú estás proponiendo una simulación, ¿o no? Nomás para que lo piense. Y total que ahí estaba Pablo con aquel otro pelón. Y era la semana mayor, donde venían de todo el mundo. Hay gente muy fisgona y muy mirona. Hermanos, uno de allá de Europa dijo, este hombre andan diciendo por todas partes que quiere acabar con el templo, con la ley de Moisés, este mero. Y yo le digo a Santiago, lo entregaste. ¿O usted qué dice? Era el cariño que le tenían. Pero ¿por qué Santiago? Porque Santiago no estaba obligado a entender, hombre, lo que Pablo le habían explicado. Nadie puede explicar el ministerio que el Señor me dio a mí y la orden que me dio a mí. Yo soy el que tiene que entenderla. Alabado sea Dios. A mí el Señor me levantó para enseñar la fe. Yo supe a qué me había llamado. Y nadie tiene derecho a decir, yo voy a explicar lo que Dios llamó a Ramos. Y cuando eso sucede, resulta que Pablo se lo encuentra y estaba lleno de gente, era en público. Lo reprendí, dice, delante de todos. Y yo le diría a Pablo, espérame, ¿por qué no trazas esto con discreción, privado? Dijo, ¿qué privado ni qué nada? Cuando esté en juego la vida de este evangelio, tiene que hacerse público. Y sin ninguna consideración, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Nada de... Por eso yo he dicho, mire, el que quiere hacer defensa de la fe tiene que ser primero un conocedor de la fe. Y segundo, tener valor, que no le tiemblen las piernas y que sea alguien que no le interese en el status quo. Porque cuando se mete a hacer defensa del evangelio, alguien me dijo a mí, ya se los he contado, ni pienses que no hay muchos que te creen, que te quieren. Mucha gente no te quiere, hablando del ministerio. Y que yo le dije, no seas novedoso, hombre, háblame de cosas que yo no sepa. Eso lo sé desde chiquito. Pero Dios, al que va a hacer defensa de la fe, yo lo he dicho, tiene que tener como piel de perro. Que no se ampolle, que no se sienta, que porque no lo quieren, ¿qué importa? Usted haga lo que le mandaron a hacer y el Señor lo va a bendecir. Amén. Alabado sea Dios. Yo creo eso con todo mi corazón. Era una cuestión fundamental del evangelio. Y era necesario fijar postura para que no hubiera especulación. Y el verso 14 dice cosas fuertes. Uno le dijo a Pedro, Pedro, no andas derechamente conforme a la verdad del evangelio. Eso no lo mencionan los judaizantes, ¿eh? ¿Y qué cosa es no andar derecho, hermanos? Díganme, por favor, porque yo lo sé. Pues es andar chueco. Pedro anda chueco. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Afortunadamente, Pedro era un hombre muy sencillo y muy noble. Y percibió y corrigió. Y después diría nuestro amado hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le ha dado, que algunos indoctos tuercen. Y luego yo le dije, ¿qué tal tú, Pedro? Dijo, yo ya lo cerré bien, ya lo entendí perfectamente bien. Yo soy Paulino, me diría. Alabado sea Dios. De un aplauso, Señor. ¿Sabe qué le está diciendo a Pedro? Pedro, has torcido el evangelio. En esta época no se puede decir mucho, porque dicen, es muy conflictivo ese hermano Ramos.
Y algunos dirían que atrevido. ¿Se trata de Pedro? Y Pablo volvería a decir, se tratará de Pedro, pero yo fui a la Arabia y ahí el Señor me explicó el misterio y no me voy a apartar de lo que Él me dijo. Alabado sea Dios, porque este evangelio salva. Porque un evangelio mezclado con error no salva, porque Dios no salva con el error, salva con la verdad. Alabado sea Dios. No podemos bajar bandera de este evangelio y tratar de negociarlo y conciliarlo. Hoy es la época de la conciliación, no hay que desentonar, hay que ser muy conciliador. ¿Sí? Usted sabe lo que decía Marilyn Ferguson, la conspiración de Acuario, hay que anudar antagonismos. No, déjalo que cada quien piense como quiera, no, Señor. En términos de la fe de Jesucristo, no hay cada quien piense como quiera. No existe el evangelio de opinión personal. Existe un evangelio que está en la Escritura. Alabado sea Dios. Y si la Escritura no lo autoriza, mande eso al bote de la basura. Pero hoy se vive un evangelio de opinión. El yo creo, a mí me parece. Bueno, hay tantas versiones, hermano Ramos. Pues yo sé que hay muchas versiones. ¿Sí? Pedro, el hermano, un amigo de Cristo. Y luego reprocha a Pedro. No, si Pedro ya no hallaba la puerta. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oiga, y yo digo lo siguiente, Pablo, ¿cuándo dijo Pedro eso? Yo no lo he visto en la Escritura que dijera eso. Él me diría, qué hermanito Ramos, yo pensaba que tú entendieras. Él estableció ante los gentiles que fue a predicar a la casa de Cornelio, y cuando él predicó, Dios mandó el Espíritu Santo igual que a todos nosotros y no hizo diferencia. Tú, Pedro, lo dijiste, tú lo enseñaste. ¿Es una manera sutil acaso de judaizar la iglesia? Le dice, si tú enseñas a los gentiles a judaizar, porque lo que explicaste. Y entonces en el verso 18 lo llama, no, pobre Pedro, ya le dijo que andaba chueco, transgresor, ¿qué más? Pero le dijo además transgresor, públicamente en presencia de todos. Pedro, eres un transgresor. Y yo digo, qué duro. Pero le recuerda que él testificó en Jerusalén que en la casa de Cornelio, ¿no dijiste que antes de ir a la casa de Cornelio tuviste una visión? ¿No dices que bajó un lienzo del cielo en el cual había animales limpios e inmundos? ¿No lo dijiste, Pedro? ¿O mentías? Y que cuando te negaste a comer, diciéndole al Señor, ninguna cosa inmunda y común ha entrado en mi boca. ¿No dijiste, Pedro, que el Señor te contestó y te dijo, no llames común e inmundo lo que yo he limpiado? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Mis hijos del mundo gentil, ¿cómo te van a contaminar si yo los he limpiado con mi sangre preciosa? Alabado sea Dios. ¿No dijiste que luego fueron llenos del Espíritu Santo y que Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros? Pedro, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora, pero ¿por qué no le pega duro a los otros? ¿Por qué a Pedro? ¿Porque era representativo? ¿Por la posición que él tenía? ¿Era un líder? Pedro, está destruyendo
lo que construiste. Y el que hace eso es un transgresor. ¿No dijiste que Dios mismo te dijo que no debías interpretar de esa manera la ley de Moisés? Porque esto era de la ley de Moisés. Esta era una cuestión ceremonial. Y tú lo interpretaste según la ley de Moisés, según el ceremonial. Y el Señor te dijo que no hicieras esa interpretación. ¿Por qué la estás haciendo ahora? No, yo no he dicho nada, diría Pedro, ni siquiera esta boca ni siquiera abierto. Por eso te estoy diciendo. Porque si tú callas, los hermanos van a pensar que esta es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué hizo eso Santiago? Él creía que con predicarles a los gentiles era más que suficiente. Pero convivir con ellos era distinto. No. Tú predícales, pero hasta ahí llegas. Mantén distancia con ellos. No, mantén distancia. Que no es que ellos están contaminados. Aunque la sangre de Cristo haya limpiado sus corazones, como quiera ellos están contaminados. Eso es una profanación del Evangelio de Jesucristo. Y yo pregunto, Santiago, entonces, ¿cómo debo hacer? Si los hermanos gentiles necesitan ser ministrados en sus casas, les puedo ministrar la Santa Cena. Los gentiles entonces no pueden tomar la Santa Cena ministrado por un predicador judío. Pero yo lo que quiero que se den cuenta es, gracias a Dios que estuvo Pablo ahí y que tuvo el conocimiento y el valor, la audacia para corregir aquel mal tan grave, el error de apreciación de Santiago. Bien dijo el Señor, instrumento escogido me es este. Y yo le digo, Señor, gracias por el apóstol Pablo. Señor, gracias, por eso me cae tan bien este hombre. Alabado sea Dios. Hemos sido justificados por creer en Jesucristo solamente. El que cree y confiesa con su boca en el Señor Jesús, dice, será salvo. Y Dios ha hecho tan sencillo ser salvo. ¿Qué tan lejos puso de nosotros su salvación? Tan lejos como está nuestra boca. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. Alabado sea Dios. La cosa más sencilla del mundo. Si alguno no entra al reino de Dios es porque no quiere, porque la puerta está abierta de par en par. Y el griego dice que no era puerta, que era un zaguán. Alabado sea Dios. Entren. Jesús dijo, vayan por todos para que se llene mi casa. Y fueron por mí y yo estoy en su casa y usted también va a estar en su casa. Alabado sea Dios. Pablo tuvo el valor de separarse hasta de Santiago. Y constantemente. Y les voy a decir una cosa. Santiago no las traía todas con Pablo. Y le voy a dar un detalle. Pablo había fundado la iglesia de Corinto. Y Pablo se va a la ciudad de Éfeso. Y allá dura 2 años. Y levantó una obra extraordinaria. Dice que la diosa Diana vino a menos. Se quedó sola la diosa Diana. Magnífico. Por la predicación de este hombre Pablo. Pero en ese tiempo llegaron los judaizantes, de estos que le estoy hablando, estos latosos que le estoy hablando. Yo no he tenido compasión al dar con los adjetivos con ellos, y ni en la radio, ni en ninguna parte, ni aquí, ni en Estados Unidos. Nadie ha llamado para recriminarme. Por supuesto que me han oído. Nomás uno que me llamó, les dije que me dijo que era yo antisemita y que él era un rabino. Y que le dije, para ser un rabino, ¿qué mal preguntas? Se me hace que no eres rabino, porque yo tengo la impresión que un rabino es muy preparado. Esa es mi impresión. Pero si me preguntas que si soy antisemita, ¿sabes cuántos pueblos son semitas?
Irak, Irán, en Asia Menor. Puedo decirte un montón de pueblos. Pero si me quieres preguntar que soy contra el pueblo de Israel, pregúntame que soy antijudío y te voy a decir que no lo soy. Pero si tengo que escoger entre Israel y Cristo, escojo a Cristo. Amén. Alabado sea Dios. Que amo a Jerusalén. Que amo a Jerusalén, pero si tengo que escoger entre Jerusalén y Cristo Jesús, escojo a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y ahí nos quedamos con esta historia. Pablo salvó de nuevo la cuestión. Es decir, no te me desvíes, ese no es el evangelio de Jesucristo. Pero espéreme lo que preguntó Pablo. No, es extraordinario para argumentar. Ustedes dicen que eso es pecado, juntarnos con los gentiles. Muy bien. Pero el que dijo que se podía juntar y que él había hecho de dos uno solo, es Cristo Jesús, el que nos enseñó esta tesis. ¿Dirías entonces que Cristo es ministro del pecado? Lea el libro de la carta de los Efesios. ¿Sí me entendió lo que dije? Si ustedes dicen que comer con los gentiles es pecado, y yo te digo que el Señor de dos hizo uno, y eso lo dijo el Señor Jesús, entonces significa que Jesús es ministro de pecado. Y si no lo es, entonces guarda la boquita, dijo. No estén diciendo cosas, aunque lo diga Santiago, para hacer defensa del evangelio se necesitan dos cosas. Una de ellas, tener preparación, y la otra, no tener piel suavecita. Porque la defensa del evangelio es radicalismo. Usted me va a decir, hermano Ramos, no se esté diciendo cosas, porque hoy eso de radical ya no vale, ahora es conciliación, coinonía, usted es amor. No. Dijo Juan, si alguien viene predicando otro evangelio, número uno, no le digas bienvenido, no lo recibáis en casa. Es no a la cortesía familiar ni a la cortesía ministerial. Ciérrele la puerta y diles que no pueden entrar contigo con esa doctrina. No me diga que no es radicalismo. ¿Usted qué cree? Vaya usted a las cartas de Juan, segunda y tercera de Juan, y ahí encuentra usted eso. No le digas bienvenido, es no a la cortesía. No, es que yo por cortesía le dije, usted sabe, por cortesía, dele cortesía al error y verá cómo va. Ahí nos vamos a quedar con esta explicación. Pablo se puso firme y salvó el cristianismo de esa barbaridad. Gracias a Dios por Pablo. Ahora, no estoy predicando, pero si alguien se quiere entregar a Cristo, cualquier momento es bueno, ya que está establecido que solo por creer en Cristo se salva la gente, que no necesita méritos. Al contrario, ¿quién tiene méritos, hombre? Pablo dijo, yo no debería ser apóstol de Jesucristo porque yo injurié a Cristo. Soy apóstol porque su gracia me rebasó, porque Él quiso soberanamente y me hizo su ministro. Amamos este evangelio precioso que redimió nuestras vidas. Una vez más damos gracias a Dios por estar con nosotros en esta serie de mensajes. Queremos invitarle para que usted continúe en este mensaje de la palabra de Dios, que esperamos que usted reciba una riqueza espiritual y que sea construido y fortalecido en la fe preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Queremos invitarle, si usted no tiene un lugar donde asistir, le invitamos a la iglesia El Camino de la Fe. Estamos ubicados sobre la avenida Ruiz Cortines, en el número 221 Oriente, de la colonia Francisco Garza Sada, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Nuestro teléfono es el 81 83 79 90 60.
Y los horarios de nuestro culto dominical es 11 de la mañana y 5 de la tarde. Es para toda la familia. Le esperamos y que el Señor Jesucristo siga bendiciendo su vida. Continúe con nosotros y le invitamos para que su palabra, la palabra de Dios, sea la mayor riqueza para nuestras vidas. Que el Señor Jesucristo le bendiga.